Señor bendiga a la iglesia. Vamos a estar de pie rápidamente para leer la Biblia de esta manera, de pie. Apocalipsis 1:9. Le damos gracias al Señor por su amor y por su misericordia. 1:9 de Apocalipsis. Cuando lo tengan, digan amén para que yo lo sepa. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Pueden tomar asiento. Quien escribe el libro de Apocalipsis o la revelación de Jesucristo presenta sus credenciales, se presenta como lo que es, cartas credenciales, diría alguien. Al estudiar el libro de Apocalipsis, evidentemente hay una coinonía, una relación entre quien lo escribe y a quien lo dirige, entre el que escribe y el destinatario original del libro de Apocalipsis. Ellos sabían, quienes recibieron el libro originalmente, conocían quién era el autor. Él se presenta como hermano y copartícipe. Hermano en Cristo Jesús, lo que implica que era parte de una comunidad cristiana, primer siglo de la era cristiana, y copartícipe porque sabía él y sabían ellos que ambos habían participado en tribulación, en persecución, en angustia y demás. Los dos sustantivos que emplea el autor de Apocalipsis, hermano y copartícipe, hablan de intimidad, hablan de humildad. De intimidad porque abre el corazón y dice, habla acerca de su sufrimiento, y humildad porque tiene la capacidad de decir que ha participado en los sufrimientos junto con el Señor Jesucristo. Intimidad, humildad, hermano y copartícipe. Él estaba unido con la iglesia a la cual se dirige por lazos de vida espiritual y de relación familiar. Él los conocía bien, por eso él habla de ser participante juntamente con el sufrimiento de aquellos a quienes él dirige el libro de Apocalipsis. Juan da testimonio. ¿Qué clase de testimonio? Testifica de un testigo. La palabra en griego bíblico es martur o martus. Da testimonio de un testigo responsable y con palabras y una postura de autoridad asumida por la revelación que a él se le dio, de alguien que anduvo con Cristo, de alguien que por la causa del Señor fue llevado a Patmos a trabajos duros por causa del Evangelio, a alguien que en revelación recibe un mensaje que lo comparte con ellos, primer siglo de la era cristiana, y con nosotros por extensión. En el texto original griego hay un solo artículo determinado. ¿Quién me lee nuevamente Apocalipsis 1:9, por favor? Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, que estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Reina Valera traduce en la tribulación, en el reino y en la paciencia, pero originalmente, o dicho de mejor manera, el texto original griego omite el artículo para el reino, para paciencia, y debe leerse entonces en la tribulación, reino y paciencia por Jesús. Tribulación, reino y paciencia. ¿Qué importancia tiene que coloquemos o no coloquemos el artículo? Sí la tienen en castellano, en lectura crítica sí lo tiene. Decir en la tribulación, reino y paciencia significa de que el que escribió está hablando de una sola cosa, una unidad con tres componentes: tribulación, reino y paciencia.
Si dijésemos en la tribulación, en el reino y en la paciencia, la idea en castellano es separar lo uno de lo otro, y la idea original de Juan es decir lo contrario, un todo, una unidad. En tribulación, en reino y en paciencia. La palabra para tribulación es tlipsei, para reino basilei, y para paciencia hipomone. Así que vamos a hablar rápidamente del primer componente. ¿Por qué él dice eso? Copartícipe, hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, reino y paciencia por Jesús. Ahora bien, la tribulación viene por causa del servicio a Jesucristo. Él lo dijo en el Evangelio de manera pública, no lo escondió, no lo tapó, no lo echó a un lado. Dijo: en el mundo tendréis aflicción, tened fe, yo he vencido el mundo. En ninguna parte de la Sagrada Escritura, llámese Antiguo o Nuevo Testamento, en ninguna parte aparece la promesa de que nosotros en esta vida, al servir a Cristo, vamos a ser eximidos o exonerados del test de nuestra fe en Cristo y del test del amor por el Padre Eterno, sino que todos los días va a haber tribulación, va a haber de una u otra manera. Como dice en otra parte el apóstol Pablo, porque todos estos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos en el mundo, de una u otra manera. Usted de un color, yo de otro color, usted de un sabor, yo de otro, usted de una textura, yo de una textura diferente. Todos participamos de los sufrimientos por Cristo Jesús. Cuando la iglesia cristiana evangélica empezó en Colombia, hace ya varias décadas, los hermanos, poquitos hermanos que llegaban al evangelio, porque entonces había persecución aún física en nuestro medio. Los pocos hermanos que llegaban al evangelio tenían como sumo gozo, y lo expresaban, lo confesaban, lo decían, el participar de una u otra manera de los sufrimientos de Cristo, diciendo y trayendo a la memoria, si Cristo, siendo el Señor, siendo perfecto, siendo el Mesías, sufrió como padeció, que de nosotros, que no somos Dios, sino sencillamente siervos inútiles en las manos de un Dios todo útil. Hoy en día, decir el lenguaje de hay que pagar un precio se ha erradicado, se ha borrado del glosario, del vocabulario de muchos líderes incluso. Y si hay que pagar un precio, hay que pagar un precio. Máxime en el primer siglo de la era cristiana, la iglesia mayormente compuesta por judíos arrepentidos de lo que la nación judía había hecho al Mesías por no haber conocido los días de su visitación, convertidos a Cristo, tenían como sumo gozo el ser encarcelados, el ser perseguidos, el ser azotados y en caso extremo aún en el dar la vida por la causa del evangelio de Jesucristo. Hoy en día hemos tenido la de pequeña gran desgracia de recibir, por ejemplo, de Brasil, este bodrio llamado la oración fuerte del Espíritu Santo, según la cual ellos te dicen que ya Cristo sufrió, ¿por qué tú vas a sufrir? Si el Señor sufrió, ¿por qué voy a sufrir yo? Y pare de sufrir, es el eslogan de cada uno de ellos. Y la palabra me enseña algo absolutamente diferente, algo distinto. En el mundo tendremos aflicción. Tengamos fe que el Señor ya venció al mundo. Ciertamente no hay promesa de que el Señor nos va a eximir, exonerar del test de la fe en Cristo y del test del amor por el Padre. No es menos cierto que sí hay promesa entonces de que el Señor estará con nosotros todos los días de la vida hasta el fin del mundo. Juntamente con la prueba, el Señor da la salida. Él no prueba a nadie más allá de donde Él sabe que ese hermano o hermana no puede resistir. Y hasta ahora, como dice Pedro, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, lo que Dios te permite, lo permite con un propósito santo. Pedagogía divina, enseñarte a depender de Él en todo y para todo. Amén. A su nombre. Anímate y darle un aplauso a aquel que te guarda y te libra de todo mal. Primer punto, tlipsei, tribulación. Aquí, cuando Juan habla de tribulación, se refiere exclusivamente, inequívocamente, a los sufrimientos del cristiano que él experimenta en este mundo. Vamos a
Juan 16, doble 3. Juan 16, 33, ¿qué dice? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, lo he vencido ya. Alabados al Señor. El creyente entonces vive en un mundo hostil al Evangelio, hostil a la ética de Dios. Y le corresponde al hermano o a la hermana enfrentarse a todo tipo de oposición antes de que finalmente el hermano muera y parta al Señor, o el hermano quede vivo y participe del rapto o arrebatamiento de la iglesia. Le invito a ir gratuitamente a Hechos 14, 22. Vamos a leer allí. Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No permite que nadie le diga algo distinto a lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Vamos a Romanos 8, 17. Capítulo 8 del libro de Romanos, en el versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Como lo hemos enseñado en ocasiones anteriores, de una manera clara, la escritura en Romanos 8, 17 nos dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. He aquí que hay una condición: si es que padecemos juntamente con Él. Y hay un propósito en el versículo: para que juntamente con Él reinemos. Así que doquier metemos la nariz, doquier leemos un versículo, doquier metemos doctrina, encontramos que a usted y a mí nos corresponde, en un mundo perdido, falaz, pecador, sufrir por la causa de Cristo hasta cuando los tiempos prescritos por el Altísimo Dios se cumplan, y entonces los reinos de este mundo pasen a ser los reinos de nuestro amado Señor Jesucristo. Por en tanto esto no se produzca, vamos a sufrir de una u otra manera. Déjeme recalcarle que no es sino que nosotros digamos somos cristianos evangélicos, no es sino que el mundo de las tinieblas sepa que en usted hay una luz que antes no había. No es sino que las tinieblas se den cuenta, echen de ver que usted pasó de muerte a vida, de maldición a bendición, para que entonces los sufrimientos vengan sobre su vida de una u otra manera. Hay quienes sufren en cuanto a los miembros de la familia. En otras familias, en otras unidades familiares, el sufrimiento se mide por el dinero. En otras familias, las enfermedades. Pero de una u otra manera, todos estos padecimientos se van cumpliendo en los verdaderos hijos de Dios. Hijo de Dios sin sufrimiento no es hijo de Dios. Porque si sufrió y padeció como padeció el maestro, déjeme decirle que el discípulo no es mayor que su maestro. Sufrió el maestro, sufra el discípulo por la causa de Cristo, no por entremeterse en cosas que no le competen. El hijo no es mayor que el padre. El hijo de Dios no es mayor que el Señor. Y si el Señor sufrió, ¿qué le toca a usted? ¿Y qué le toca al que está predicando la palabra del Señor? Aquí es en donde tenemos que testificar y decir con plena conciencia que muchos que llegaron a los pies de Cristo hace décadas y no hace mucho, al llegar y empezar a padecer por la causa del Evangelio de Cristo, se echaron para atrás y dijeron: no, yo no quiero sufrir más. He oído a personas decir: en cuanto oro más me ataca Satanás, dejaré de orar. He oído decir a otros: ¿para qué buscar tanto de Dios? Porque, hermano, cuando usted busca de Dios, dicen ellos, Satanás te ataca más. Locuras que van y locuras que vienen. Alabados al Señor. Sufriré por la causa de Cristo. Amén, porque estoy viviendo en un mundo hostil a la causa del Evangelio de Jesucristo. No es sino que uno menciona que es cristiano evangélico, y aún sin decirlo, en el mundo espiritual, aquellos que tienen ojo para ver lo que normalmente los demás no ven, van a ver en ti una luz. Y por causa del Evangelio de Jesucristo tendrás tribulación, te perseguirán, hablarán mal de ti mintiendo, harán una campaña de descrédito contra ti, pondrán tropiezo delante de ti.
Pero todo eso es absolutamente necesario, porque Dios, a quien toma por hijo, disciplina. A todo aquel que Dios toma por hijo, disciplina. Vamos a buscar en el capítulo 12 del libro de Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12:5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Alabados al Señor. Así que si usted no anhela disciplina, no puede ser hijo. En lenguaje bíblico, el término bastardo significa uno que no va a heredar, uno que no hereda. Es lo que significa el lenguaje bíblico, en contexto bíblico, el sustantivo bastardo. Pues bien, la tribulación de la cual habla Juan en Apocalipsis 1:9 no es en modo alguno la tribulación escatológica inmediatamente anterior a la segunda venida de Cristo, de la cual habla Apocalipsis 1:7. No, señor. La tribulación a la cual me refiero, de la cual hablo, son tus sufrimientos diarios, mensuales, anuales y semanales. Es la carga que a ti te toca llevar. Todo aquel que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Esa parte que a ti te corresponde, esa parte que a mí me corresponde, de la cual no podemos renegar, es la que nos hace ser limpios de toda contaminación de carne y de espíritu. Esa parte es la que utiliza el Espíritu Santo para tratar con tu salvaje carácter, con tu montañés carácter, y transformarte a la semejanza de un carácter manso y humilde como el de Jesucristo el Señor. La disciplina del Señor, su pedagogía, su didáctica, la forma como Él te trata y me trata, tiene que ver con alguien que nos ama con amor inalterable, alguien en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, pero alguien que tiene un modo de ser que no lo va a cambiar por tu capricho o por mi capricho. Dios a todo el que toma por hijo disciplina, y el que es obediente, rápidamente el Señor le bendice. El que es desobediente retarda la bendición de Dios. Recuerde, a nivel humano, te hablo como padre, te hablo como hijo también. Tuve un primo. Ese primo y yo andábamos haciendo a veces cosas que no teníamos que hacer. Por ejemplo, cuando nos decían no van a salir, salíamos. Cuando nos decían no vayan a ese highway, íbamos a ese highway. Y había peligro, porque en ese highway ya algunos compañeros nuestros habían muerto, porque en el fondo descubrimos que había una roca inmensa y muchos se tiraban de cabeza, se zambullían de cabeza y se golpeaban. Al golpearse tan duro perdían la conciencia y se ahogaban. Así que ciertamente se había peligro. Y recuerdo la forma como nos disciplinaban. Al comienzo nos hablaban, luego nos exhortaban, luego nos amenazaban, y luego venía una muenda. Utilizaban o una varita de totumo o un pedazo de cuero que en su tiempo sirvió de cinturón y con su hebilla puesta, con la cual nos castigaban. Y hoy le doy gracias al Señor por esos cuerazos que nos dieron en el tiempo aceptable, porque en virtud de ellos se nos disciplinó y entendimos a la mala, a la fuerza, la necesidad que teníamos de obedecer más. Amén. No hubo ningún trauma, y si a nuestros padres los respetamos, hoy Día de la Madre, Día Comercial de la Madre, porque el Día de las Madres todos los días, ¿vio? Se trae la memoria a la madre, se trae la memoria a la mamita. Pues la madre y la mamita a veces nos tiraban chancletas de Croydon que nunca se acababan.
o nos daban una bofetada o una al revés, o con lo que tuviesen en la mano, un sartén te daban a ti y a mí por la cabeza. Y hoy las recordamos con mucho amor y le damos gracias por la disciplina que de ellas vino para nosotros. Entonces el autor de Hebreos hace una reflexión. Si a esos padres nuestros terrenales que nos disciplinaban como ellos querían, los venerábamos, con cuánta más razón al Padre de padres lo tenemos que obedecer, porque Él sabe disciplinar. Entonces no te quejes de la disciplina que el Señor te ha impuesto a ti. No te quejes. No, que tus labios no prorrumpan en queja. Otra vez, otra y otra y otra vez. No, abra los labios y diga: gracias, Señor, no entiendo y me duele, pero te doy gracias porque todo lo que viene de ti, aun cuando sea una corrección, aun cuando sea disciplina, tiene el sello de la bendición y de la perfección. ¡A su nombre! ¡Aplaudo al Cristo de la disciplina! Esa tribulación, tlipse, es a la cual se refiere el apóstol Juan en Apocalipsis 1:9. No es la tribulación escatológica. La semana número 70 de la profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 24 en adelante. No. Estamos hablando de las tribulaciones, dificultades, escasez de dinero, escasez de recursos, persecución, mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que a diario o semanalmente o mensualmente o anualmente hemos estado viviendo. A veces no son años, sino son lustros, 5 años, a veces son décadas, a veces son más de 20 años, pero todo merece la pena cuando lo comparamos con el premio mayor, con la corona que el Señor ha prometido darnos. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios 4:17. Y antes dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Eso lo dice el libro de Romanos. Romanos 8:18. ¿Cuántos andan en tribulación? Amén. Levante la mano a alguien que en esta congregación ahora no sepa lo que es una tribulación. Gracias, Señor. A mí el Señor me permitió, por su gracia divina, haberle conocido. Se me reveló en la mina en el año 1984. Y cuando empecé en la iglesia en la cual nos congregábamos, el Señor me ponía a predicar sobre cosas. Yo oía la voz del Señor que me decía: predica, ese mensaje lo tienes en tu corazón, predica, predica. Y yo predicaba y predicaba y predicaba por la gracia divina. Llegó un momento en el cual el pastor me decía: Willy, vas a predicar hoy. Y resulta que no predicaba. Nunca supe si era que él lo hacía a propósito para probarme, para disciplinarme, o si el Espíritu Santo le ordenó hacerlo. De una u otra manera entendí muchas cosas a partir de allí. Alabados al Señor. Luego empezó otra etapa en la cual predicaba, pero ya predicaba sobre cosas que ya estaba viviendo. Antes el Señor me permitía, por su gracia divina, predicar sobre asuntos legales acerca de la Sagrada Escritura, pero después me cambiaron el chip, me cambiaron la secuencia, me cambiaron la textura, y empecé yo entonces a predicar, a enseñar asuntos bíblicos que ya había vivido, que estaba viviendo. Y le quiero decir algo: sí, hay momentos en los cuales usted no ha vivido algo y el Señor le permite predicar. Sin embargo, hay ocasiones más felices, más bienaventuradas, en las cuales te va a tocar predicar acerca de hechos que han sido parte de tu sufrimiento y parte de tu tribulación. Porque ¿con qué consolación vas tú a consolar a los desconsolados si usted nunca ha sido consolado en medio de la tribulación? ¿Cómo vas a orar con autoridad por el enfermo si usted nunca ha experimentado ni un resfriado?
¿Cómo vas a hablar con la autoridad de persecución si usted nunca, ni un mosquito tropical colombiano lo ha perseguido? Se llama autoridad. Alabado sea el Señor. La tribulación escatológica de la cual habla Apocalipsis, de la cual habla Daniel, no es la intensificación de las tribulaciones que nosotros como iglesia tenemos de manera particular, no. Es un periodo absolutamente distinto, un periodo aparte. Habrá rapto. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 en adelante. Rapto de la iglesia o arrebatamiento. Entre otras cosas, la palabra rapto es de origen latino. De origen latino. Rapto o arrebatamiento. Hay muchos que no les gusta que hablemos en la iglesia de rapto o de arrebatamiento. Problema de ellos, asunto de ellos. Yo sé que al hablar de rapto es obligadamente hablar de guardarse, de buscar más al Señor y de ser más santo que nunca antes en nuestra vida. El rapto de la iglesia, suena la trompeta, el Señor no toca la tierra, no desciende, sino que el encuentro con el Señor es en la nube. Primero los muertos en Cristo se levantarán primero, y luego los que hayamos quedado vivos, los que estemos en pie en esta tierra, también seremos transformados e iremos, ascenderemos a las nubes, y el encuentro será en las nubes, y luego partiremos a la eternidad por un periodo exactamente de una semana de años, durante la cual allá arriba nosotros recibiremos galardones, pero también allá arriba se celebrará el Bema, el tribunal de Cristo, en virtud del cual las obras nuestras a partir de nuestro legítimo acercamiento al Señor serán juzgadas. Y el criterio que Dios utilizará en el Bema será no la cantidad de obras, no la cantidad de cosas que hicimos, no la cantidad de palabras que utilizamos al predicar o al enseñar o al escribir. No, será la fe en Jesucristo y el amor por el Padre. Es decir, todo lo que hagamos a partir del momento de la conversión debe estar empapado, embadurnado, perfumado, saturado de fe en Cristo y de amor por el Padre. Si vas a hacer algo, que sea por fe en Cristo o por amor al Padre. Si no lo vas a hacer, de igual manera que sea por la fe en Jesucristo y por amor por el Padre. Porque todo lo que tú hagas, no guiado por el amor al Padre eterno ni por la fe en Cristo Jesús, será las obras de las cuales habla el apóstol Pablo. Como hojarasca, el fuego de Jehová las consumirá. Y serán como pérdida para ti, porque no fuiste guiado ni por el amor ni por la fe en Cristo. En la tierra, de manera paralela, concomitante, mientras que en el cielo se celebrará bodas del Cordero, en la tierra empieza un periodo llamado Gran Tribulación, del cual habla Cristo Jesús, Señor nuestro. En ese periodo hay una división. Los primeros 3 años y medio, paz aparente. Los últimos 3 años y medio o 42 meses serán de tribulación propiamente dicha. Los juicios de Jehová son derramados de tal manera que muchos hombres, los hombres que aceptaron la marca o el número de la marca de la bestia, van a blasfemar, porque sabrán que los juicios vienen de Dios, y aún así, dice la palabra, no se arrepintieron de sus obras. Esa tribulación es a la cual el Señor nos quiere meter, y podemos salir fácilmente de ella, o morimos en Cristo Jesús y nos vamos para el cielo eterno, para la gozosísima presencia del Santo de Israel, o cuando haya rapto participaremos de esa gloriosa manifestación del Señor para con cada uno de nosotros. Amén. Así que la tribulación escatológica viene de escatos, que es un adjetivo que significa futuro. La tribulación escatológica de Daniel 9, de Apocalipsis 16 en adelante, no es la tribulación de la cual el apóstol Juan en Apocalipsis 1:9 viene hablando. Alabados al Señor. Tribulaciones para muchos, por ejemplo, para una madre que un hijo le responda mal y haga agresión a ella verbalmente, es una tribulación. Para otra, ni va ni viene. Pero en todos, el factor común en nosotros es, en un mundo hostil
al evangelio, vamos a sufrir de una u otra manera. Por tu forma de hablar, por tu forma de caminar, por tu forma de vestir, por el estrato socioeconómico al cual perteneces, por predicar como predicas, por una u otra razón, el mundo a ti no te va a aceptar, no te va a celebrar, va a llorar cuando pases de Cristo, del mundo a Cristo, va a llorar. Y los que se autodenominaban amigos tuyos de parranda y demás, llorarán y te verán con tristeza que un miembro del grupo de ellos se fue y ahora es miembro del cuerpo de Jesucristo el Señor. Un consejo como pastor, un consejo como hermano que sufre en Cristo Jesús en medio de la tribulación que es momentánea y que produce peso específico de gloria en tu vida. No abras los labios para quejarte. Como no sabes qué está ocurriendo con exactitud, más bien canta, alaba, lee y da gracias. Tú no sabes lo que está ocurriendo, no lo sabes, dale gracias al Señor. De hecho, vamos a aprovechar este momento feliz, bienaventurado, para levantar una de las manos y decir: gracias, Señor. Lo malo que te está pasando, gracias, Señor. Yo no sé por qué está pasando, pero tú lo permites. Y si lo permites, lo haces con propósito santo. Gracias, 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 gracias. Ahora aplauda al Señor de la inefable gracia. Basilei, el reino, tiene que ver con el reino del Mesías. Es el segundo sustantivo. El reino vendrá a plenitud cuando Cristo venga por segunda vez. Eso dice Apocalipsis 1:7. Y todo ojo le verá, y todo ojo le verá. Esa es la segunda venida propiamente dicha del Señor, precedida, antecedida por el rapto de la iglesia. Rapto de la iglesia, 7 años en la tierra, paralelo con 7 años en el cielo. Luego Cristo vendrá al final del periodo de 7 años. Apocalipsis describe juicios de Dios. Se abren los sellos, los juicios empiezan. Con el séptimo sello se abre el periodo de las 7 trompetas. Ya estamos hablando de la mitad de la semana 70 daniélica. Y al final, la trompeta número 7 abre el compás para los juicios de las copas. Ya el Señor está a punto de venir y vendrá y tomará el control de todos los reinos de esta tierra. Alabados al Señor. Y nosotros somos parte del reino del Mesías, parte del reino de los cielos. Cuando predicamos la palabra y no le metemos mixtura al mensaje, cuando predicamos la palabra tal cual el Espíritu la inspiró y la trae a nuestra vida, cuando predicamos la palabra, cuando exhortamos a tiempo y fuera de tiempo, cuando cantamos cánticos, himnos de alabanza profunda al que murió y resucitó, cuando nosotros compartimos el mensaje evangélico emancipador de libertad gloriosa en Cristo Jesús por la sangre del Cordero, allí nosotros hacemos que el reino de los cielos se expanda, porque podemos predicar la palabra verbalmente y aún con la boca cerrada. Vale decir, podemos predicar la palabra y dar testimonio, pero también podemos dar testimonio, el de Cristo en nuestra vida, aún sin predicar. De una u otra manera hay que predicar. Un embajador, cuando Colombia nombra a alguien, quien quiera que sea, embajador colombiano ante alguna nación con la cual se tiene amistad, esa persona llega y presenta credenciales ante el gobierno. Y en ese país, a ese embajador le dan una oficina, un lugar. Y el terreno, la oficina, el lugar en donde se encuentra, se considera parte del territorio colombiano. Pero él presenta credenciales. ¿Y cuáles son las credenciales nuestras? Tribulación, reino, paciencia. He ahí las credenciales tuyas y las mías. Tribulación, tribulación. Reino del cual somos partícipes. Y paciencia con la cual ganaremos nuestra alma. En cierta ocasión, hace ya décadas,
llevando a cabo un culto en el Sur y Salcedo, en el Vetusto, en el viejo Sur y Salcedo, no en el Coliseo, sino debajo de los palos de caucho que estaban hacia la esquina de la 46 con la 70. Ahí estábamos, ahí estaba yo, preguntando muchas cosas, y salió una voz que me dijo: tú a mí me pides y me pides, ¿y tú qué me das a mí? ¿A qué se refería el Señor? Me estaba recordando de una manera sencilla que había sido llamado a la obra del ministerio, a servirle a Él, a dedicarle mi vida a Él, a decirle: y siendo la vida mía, no mía sino tuya, úsala. Alabados al Señor. ¿Quiénes son parte del reino de los cielos en esta pequeña congregación? ¿Quiénes lo son? Levanten, haga algo para que yo lo vea, o diga algo, pero no se quede incólume, impertérrito. Si usted es parte de este reino, del reino de Jesucristo, diga amén. Amén. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Y aplaudo al Señor. Cuando el apóstol Juan habla de vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, reino y paciencia por Jesucristo o en Jesucristo, el apóstol sabía que durante la era presente los cristianos experimentamos pruebas, tribulaciones, pero que además nos aguardaba una amplia y generosa entrada en el reino glorioso de nuestro Mesías. Vamos a leer Hechos 14:22 nuevamente. Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Alabados al Señor. Y si el Señor permite tribulación en tu vida, no es que Él no te quiera, es que te quiere tanto que te está puliendo. Se está probando en lo poco para ponerte en lo mucho. Segundo de Timoteo 2:12, ¿qué nos enseña? También reinaremos por él, y si le negaremos, él también nos negará. Y cuando nosotros nos quejamos de lo que nos ocurre, entonces le negamos a Él, y entrada no tendremos entonces al reino de los cielos. O sea, hay que confesar, hay que decir, hay que ampliamente decirle ante todo el mundo que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor, que es el propietario, el dueño de nuestra vida, el que pagó el precio por nuestra vida. Una tarde, en el barrio Los Andes, donde solíamos vivir, yo hice una petición, sin abrir la boca. Y lo que me dijeron fue: recuerda una legítima oración que tú hiciste una vez en una habitación. Necedad humana. En ese momento dije: pero ¿en cuántas casas no he vivido yo? ¿Y cuántas oraciones no he hecho yo? ¿Y en cuántas habitaciones no me arrodillé, no me tiré en la cama, no me tiré sobre el piso o cerca de la cama y lloré? Pero cuando el Señor da la palabra, ella tiene la eficacia, la majestad de llegar exactamente a donde Él quiere que llegue. Y llegó a una habitación en un trailer allá en la mina, en el 84, en la parte B, A, B, C. Yo estaba en la parte B. ¿Por qué el Señor me llevó allá? Porque allá, con la manifestación sensible, palpable de un ángel del Señor al lado mío, yo me arrodillé y pregunté y dije: bueno, yo voy a orar, está bien, pero no sé qué orar, dime qué digo. Y me recordaron que esa ocasión dije: y siendo la vida mía, no mía, sino tuya, úsala. En esa tarde húmeda, caliente, hace ya más de una década, en el barrio Los Andes, aquí en Barranquilla, allá me llevó el Espíritu Santo a decirme eso. ¿Y por qué me recordó eso? ¿Por qué me trajo a la memoria la oración que hice? ¿Sabes qué me dijo el Señor? Ese día tú me entregaste la vida, y siendo yo el dueño tuyo, ¿acaso yo no puedo hacer con tu vida lo que yo quiera, siendo yo el dueño de tu vida?
¿Qué significa eso? Que a veces tenemos a Cristo como el que sana. Él sí sana. Señor, sáname. A veces tenemos a Cristo como el que provee. Señor, provee, que Él sí provee. Señor, pelea mis batallas, que Él sí pelea por ti. Él es el león de la tribu de Judá, el que ruge desde su santo monte y pone en fuga a los que a ti te persiguen. Sí, pero en multitud de ocasiones no tenemos a Cristo como Señor. Y no es un juego de palabras. Decir Cristo mi Señor es decir, mi dueño, mi propietario, mi amo. Al revés, soy tu esclavo, te pertenezco. Nadie daba ni 5 centavos por mi vida y tú pagaste el precio. Y vaya que precio tan alto en la cruz del Calvario. Y luego tenemos la desfachatez de hacer lo que queremos sin consultar al Señor. Y aún así nos denominamos hijos de Dios. Pues el Hijo de Dios se caracteriza por ser obediente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Alabamos al Señor. Número 3. Hipomone, paciencia. Vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, reino y paciencia por Jesucristo, o en Jesucristo, o de Jesucristo. Paciencia, aquí significa resistencia, aguante bajo el peso de la prueba, no caer como las columnas de varios edificios mal hechos en la ciudad de Cartagena o en Medellín, sino permanecer con una fe granítica de una sola pieza, no siendo movidos por cualquier viento de doctrina, no siendo movidos a ningún lado, a ninguna parte por tribulación alguna, sino permaneciendo de una sola pieza, no creyendo todo lo que vemos, no creyendo todo lo que escuchamos, sino creyéndole a aquel que ya nos habló, que se ha revelado en nuestra vida y que nos sigue hablando por su Espíritu y por la Sagrada Escritura, creyéndole a Él, creyéndole a Él, no a lo que dice el hombre, no a la amenaza del enemigo, sino a las palabras de paz abundante que Él ha hablado a favor de cada uno de nosotros. Entonces, la paciencia es una cualidad constantemente conectada con la vida cristiana. Debes tener paciencia para escuchar al predicador, a tu pastor, si es que me tienes por pastor. Escucharme y de qué está hablando Él. Tener paciencia para preguntar, Espíritu Santo, tú todo lo sabes. ¿Él está hablando en tu nombre o a su nombre? Señor, ¿esa palabra es inspirada por ti o viene del corazón de Él? Paciencia para preguntar, paciencia para esperar que se acabe el culto, paciencia para no estar orando, Señor, que acabe rápido el culto, paciencia para venir al culto, aun cuando no tenga gana. Pablo dice, no andamos por vista, sino por fe. Y yo tengo que parafrasear a Pablo y decir, no andamos por ganas, sino por fe. Que las ganas vengan cuando les dé la gana. Mientras, o en tanto ellas vienen o no vienen, nosotros venimos al culto, con o sin ganas. Paciencia para escuchar, para concentrarse. Paciencia para no pensar en la sopa o en el sancocho. Paciencia. Paciencia. Porque con paciencia ganaremos nuestra alma. Paciencia para decir, bueno, tanto tiempo ha durado mi problema y yo todavía no veo la manifestación tuya, Señor. Paciencia para decir, tú me hablaste, tú me prometiste y tú cumplirás. Toda palabra que ha salido del Señor en forma de promesa para tu vida ha de cumplirse. Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Lo dijo, no lo hará. Lo prometió, no lo cumplirá. Sea pues Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando el hombre es el que ha prometido, tema, porque el hombre es finito. Cuando es Dios el que te ha hecho la promesa, dale gracias al Señor. Salta como cabrito en la manada, salta en un solo pie, en un solo dedo si es posible, porque el que te lo ha prometido tiene el amor, el poder y la voluntad para llevar a cabo, para implementar lo que Él te ha prometido. ¡A su nombre! ¡Aleluya!
Hipomone. El término paciencia implica la esperanza de la fe. Y eso resulta en dos cosas en nuestra vida: resistencia al mal y fortaleza espiritual. El orden es tribulación, reino y paciencia. En ese orden, tribulación, reino y paciencia, es una enseñanza de vida para el creyente, para el cristiano. El tiempo presente, sé que es un tiempo de tribulación. El reino en el cual estaremos para siempre es un tiempo de bendición futura. Así que el creyente, entre tanto no se manifieste el reino de Dios en toda su plenitud, debemos asumir ¿qué cosa? Resistencia. Resistencia. Ahí hay alguien en la puerta, hermano. Resistencia. Resistencia. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Mire para acá, hermano. No mire para allá. Tenga la gentileza. Tenga paciencia para mirar acá. Tenga suficiente hipomone para mirar para acá. Gratuitamente vamos a leer todos Romanos 8:31. Pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Gracias, hermanos. Mira, ahora necesito a alguien por donde está Alan que lo lea también los mismos versículos 8 de Romanos, versículos 31 y 32. Vamos a reiterarle eso. Gracias, hermana Ivonne Pa. Por aquí alguien que me lo lea. Otra vez Romanos 8, versículos 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Mira la palabra de bendición que el Señor te recuerda en esta mañana. Primero te dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sea humano o sea no humano el que a ti se enfrente y usted no está practicando el pecado, el Señor va a pelear esa batalla tuya y te va a dar la victoria. El Señor pelea nuestras batallas, cualquiera que sea, pelea por nosotros. No con ejército, no con espada, no con jabalina, sino con su Espíritu Santo. Zacarías 4:6 dice, no con fuerza humana ni con ejército, sino con tu Espíritu Santo. El 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Lo más grande, lo más excelso, lo más majestuoso, lo más sublime, el Hijo lo entregó por ti y por mí. Y la reflexión para ti es esta: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Qué dice? Dígamelo. ¿Cómo? ¿Qué dice? Aquí lo que falta es fe en la iglesia. Usted no tiene fe. Su fe es raquítica, su desarrollada, anémica. Porque hay una promesa de las muchas que el Espíritu Santo nos trae en nuestra vida. Lo más grande lo dio, lo más pequeño como que nos lo va a dar. Y todo en su tiempo, según su agenda. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Así como el capítulo 3 de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Hay hora de morir y hay hora de nacer. Hay hora de recoger piedra y ahora hay hora de desparramarla. Hay hora de llorar y hay hora de estar lleno de gozo. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. La promesa, el versículo lema nuestro es: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Lo que el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta se comieron, el Señor lo va a restaurar. Y déjeme decirle algo con esto de el saltón, el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta. Algunos creen que son 4 animales, 4 insectos. ¡No! Es el mismo insecto en 4 etapas. Desde el capollito, pasando por larva, hasta que finalmente es un saltamontes raro, una langosta. Son etapas del desarrollo del mismo animalito.
pero en esas etapas come, porque hay orugas. En la forma de oruga, come y come y come y come, no deja de comer. Entonces lo que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta comieron, el Señor promete por la palabra que Él lo va a restaurar. Aquellas personas que han estado con problemas de salud en el Señor, en su voluntad, en su tiempo, en su agenda divina, van a sufrir el impacto de esa grande bendición. Yo que soy del grupo de los que hemos sufrido, yo he recibido promesas de Dios audibles con ángel aquí al lado mío, hablándome hace más de 25 años y todavía no he visto cumplido eso que el Señor me prometió. Entonces, como han pasado 25 años, largos años, en los cuales casi he estado muerto, me he enfermado, me han atacado, me han vituperado, por eso no voy a creer en la eficacia de aquel que me prometió lo que me prometió. No, Señor, pase lo que pase, cuando me muera y nunca lo vea, nunca dejaré de creer en aquel que promete y cumple, en nuestro Señor. Tengo una promesa de hace 25 años. Así que ahora cuando le estoy orando, le digo, dame, porque le llamaría mentiroso. Le digo, entrégame lo que ya tú me diste, ya es mío, entrégamelo. Ahora es cuando lo necesito. Lo que falta es paciencia, paciencia para ver llover, paciencia para ver el arroyo, paciencia para que desaparezca el arroyo, paciencia para que el temporal se calme y paciencia para que usted salga, paciencia. Y ahí en esa materia muchos fracasan, se resquebrajan y se echan para atrás y ponen la mano en el arado, miran para atrás siendo indignos del supremo llamamiento que el Señor les hizo en el tiempo de salvación, en día aceptable. Y nosotros no somos de aquellos que miramos hacia atrás. No, Señor, porque el pasado yo no lo puedo cambiar, no puedo meter la mano en lo que pasó, no lo puedo meter y cambiar, trastornar, trastocar lo que ya ocurrió. A lo hecho, pecho, decimos los costeños. El Señor lo dice de otra manera. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Así que no vivas en el pasado. Ahora, dale gracias al Señor. Ponte de pie. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Ahora un solo lector necesito con voz de mando, audible. Léame Filipenses 4:13. Dije que me lo lean. Vas ahora a Romanos 8, versículos del 28 al 39. Léemelo. Romanos 8 del 28 al 39, así de pie. Oye, presta atención, ten paciencia para escuchar lo que la Biblia nos enseña o nos recuerda. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Vas a leer hasta el 39. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Ayer regresé de la ciudad de Cartagena. El jueves, estando en clase temprano, a las 6:30, alrededor de las 6:30, una de mis sobrinas que vive en Cartagena, Lina, me llamó a decirme: tío, su hermana Adriana falleció. Y me dirigí a Cartagena con el permiso de la empresa en la cual laboro, a hablar con ellos, a consolarlos. Y vengo de haber estado en un funeral y de haber predicado la palabra que el Señor me dio en esa tarde para ellos, y de haber ido al cementerio y de ver tantos rostros demudados por el dolor, otros con una gran interrogante, no saber qué hacer ante la muerte, otros sí escucharon la palabra de exhortación que a ellos fue dirigida. Y en todo ese periplo el Señor no dejó de hablarme. Cuando regresamos a la casa de mi sobrina Delia, ahí estuvimos un rato, la familia, una familia muy numerosa, hablando, conversando acerca de los hechos. Y en ese periodo el Señor no dejó de hablarme. Y en una operación de su espíritu que no entiendo, que me es difícil de describir, la vida mía la pasaron, creo que en menos de una fracción de segundo delante de mí, así, muy rápido. Y lo que me decían era: ¿qué es la vida humana comparada con la eternidad? No es nada, es como un soplo. Te di la vida, te llamé antes de darte a la vida y te traje a tu familia para que mi bendición llegase a los tuyos. Y me decía el Señor: te estoy cumpliendo, porque a los miembros de tu generación me los estoy llevando en paz a mi presencia. Antes de que me llamasen para decir que ella había fallecido, ya había transcurrido un tiempo durante el cual a ella le dieron varias isquemias y quedó en un estado vegetativo, y para sorpresa de un grupo de médicos, ella volvió a la vida, medio hablando, comunicándose. En ese periodo el Señor trató con ella, porque el Señor a mi esposa y a mí nos decía, estando acá en Barranquilla, que ella no había partido, Él no se la había llevado porque no estaba en paz, no estaba lista, y tenía que perdonar, tenía que sacar de su pecho un resentimiento contra su propio hijo. Eso ocurrió, y el tiempo durante el cual los médicos sorprendidos estaban por su recuperación fue el tiempo justo para que el Espíritu Santo tratase con ella. Mi sobrina Mónica me dice que el día en el cual fallece, como a la 1 de la madrugada, estando ella con insomnio, ella es muy miedosa, cualquier cosa la asusta y la hace gritar. Dice que se le presentó una sombra, palabras de ella, sombra, pero no fue una sombra, fue una imagen llena de luz que se le presentó y no tuvo miedo, pero le dijeron en su corazón: tu mamá. Así que ella fue a la clínica, y en la clínica se sorprende de la declaración de Lina, la otra sobrina que tengo allá. Lina me dice que Adriana, estando en ese estado, ya estaba preparada para irse. Le había dicho a una de sus hijas, a la otra hija, Tita, le dijo: aquí estuvo Delia. Aquí se me sentó al lado y me habló y me dijo: Adriana, ¿cómo estás? Y aquí también estuvo el viejo Celso. El viejo Celso era el papá nuestro, Celso Segrera. Entonces ella le dijo: mami, pero ellos murieron, estás alucinando. No, aquí estuvieron. Estaba sonreída. Entonces, ¿fueron esas dos personas? No, fue la providencia divina trayéndole a ella un conocimiento de dos personas que para ella significaban autoridad, y que las dos aceptaron a Cristo antes de morir. Ella estaba preparada para irse, así que en esa sala forcejeó, peleó con los médicos y dijo: no más tubos, no más tubos, no más tubos, no más medicina, ya no más, ya no más, ya no más. Suspiró y partió a la presencia del Señor. Y el Señor me decía: te estoy cumpliendo, te estoy cumpliendo.
te estoy cumpliendo. Antes del llamamiento, el Señor me decía aquí, en mi casa, en la habitación, en la tarde, oí una voz que me dijo: Wilfrido, tu generación se está yendo. Y otra vez se me repitió: tu generación se está yendo. Y a veces tú y yo vivimos la vida de tal manera como si todo el tiempo fuésemos a permanecer aquí en esta tierra, olvidando el llamamiento a la vida eterna que el Señor nos ha hecho. Ciertamente, yo no voy a abandonar las cosas que tengo al pendiente. Haré lo uno sin dejar de hacer lo otro, porque tengo responsabilidades que el Señor ha puesto sobre mis hombros. Pero lo haré sin dejar de hacer lo otro. Lo otro es, miraré en los asuntos de la vida eterna, porque no puedo desconocer que aparte de ser profesor, soy esposo, soy pastor, soy padre y tengo muchas responsabilidades. Hagamos lo uno sin dejar de hacer lo otro. Lo que te toca en esta vida, en esta tierra. Pero el asunto de la vida eterna, no lo pierdas de vista, porque lo único necesario para morir es estar vivo, y lo estás. Ni aun los santos ángeles saben el momento en el cual nosotros vamos a partir de esta tierra. No lo sabemos. Eso significa, como dice Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, reino y paciencia por Jesucristo. Eso tengamos en cuenta, que en esta tierra hay sufrimiento, porque esta tierra todavía no ha visto el impacto de la gloria de Jehová. Y los reinos de este mundo todavía no están legalmente hablando en las manos de Cristo. Hay un periodo, un tiempo escatológico en el cual eso acontecerá. En tanto eso ocurre, estamos peleando la batalla de la fe. Si usted dice, usted se entristeció, para nada. Mi cuerpo fue sacudido, impactado, mi alma fue llena de un gozo inefable de saber que aquellas cosas por las cuales balbuceante de 14 o 15 años dije en Cartagena, diciendo: yo quiero encontrar algo perfecto, algo puro, algo eterno, algo que no pase. Eso lo dije yo, no siendo cristiano. Y el Señor me dijo después: eso que tú andabas buscando, soy yo soy tu eternidad. Así que vivamos la vida cristiana de tal manera que no seamos un estorbo al evangelio y no seamos una vergüenza para aquel que nos tomó por hijo. Amén o amén. Aplaudo al Señor. Alabado Jesús. A su nombre.